Bueno, el doctor Diego Armesto acude a nosotros desde su especialidad. ¿Cómo le va, Diego? ¿Qué dice? Hola Pablo, ¿cómo te va? Feliz Navidad y feliz Navidad a todos. Bueno, muchísimas gracias. Y también lo tenemos al querido Salvador Di Stéfano. Hola Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Feliz Navidad a todos. Igualmente para ustedes, y además ya contigo hablaremos un poquito también de las novedades del dólar. Pero Diego, a ver, desde el punto de vista jurídico, hoy leí algunos tweets tuyos muy interesantes que intentaban explicar lo que recién estábamos charlando con Manuel. Sí, a ver, en primer lugar lo único que rescato de todos los tuits del presidente es que va a cumplir el fallo. Bien. ¿No? Es decir, como señal desde el punto de vista, como él es un hombre de derecho, hijo de un juez y bueno, todo el piripipi, por lo menos la primera parte es correcta. En la segunda parte él alega lo que vos recién decías, que necesita el presupuesto. Eso es falso, Pablo, porque la ley que él cita, la 23982, que es la ley de deuda pública, establece que él debe comunicar al Congreso cuando haya un reconocimiento administrativo o una sentencia judicial firme. Esto es una medida cautelar. Segunda cuestión, que es falso. En lo que respecta al fallo de la Corte Suprema de la semana pasada, hay dos puntos que son fundamentales. Uno de ellos, que la Corte te dice que en ningún caso podrán resultar en sumas menores a los que la Ciudad de Buenos Aires hubiera debido percibir. Bien como recién decía Manu, obviamente que te dando un bono que no cotiza, que no tiene el valor nominal es distinto, y yo te voy a entregar, te estoy entregando casi un pagadiós, como dijiste vos, Pablo. Y el tercer punto, en el aspecto resolutivo de la resolución de la Corte, establece que, y fíjate que dice, disponer que las transferencias correspondientes a lo dispuesto en el punto resolutivo anterior se realizarán en forma diaria y automática por el Banco Nación. Es decir, no existe razón alguna o motivo para estar pagando con bonos. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos están alegando, y esto es importante, y esto reconozco a una colega, la doctora González Tocci, que hoy estuvimos hablando bastante de eso. Hay un fallo que utilizan todo el tiempo, y vas a ver cómo los repetidores automáticos todo el tiempo lo están repitiendo, el de la provincia de Santa Fe, que recién Manu hizo un revuelo, diríamos ahí, de paloma por encima. Pero en aquella instancia era una devolución y reconocimiento de deuda de fondos indebidamente retenidos. No es coparticipación. Como los de Córdoba y como los de San Luis. Exactamente, Pablo, es exactamente lo mismo. Era cuando le retenían el 15%, ¿te acordás que sí, todas las provincias fueran, y al pocos días de que Macri asumiera, la Corte Suprema saca el fallo? Entonces, claramente, y ahí te voy a robar tu frase de recién, también estoy un robador de frases, pero el gobierno nacional, ¿qué está haciendo? Trampa. Sí. Otra vez. Ellos creen que, exactamente, ellos creen que dándote un papelito, los bonos, están cumpliendo la sentencia, pero en realidad lo que están haciendo es burlar una vez más la ley, como dijo la Corte Suprema en el fallo de Luis Juez. No me sorprendería que esta artimaña, que este artilugio viniera de Zanini. No sé, Guada tiene más información que yo, pero en estas idas y vueltas, no nos olvidemos que ahí está el procurador del Tesoro, que no es, digamos, es quien de alguna manera tenía que meter baza en esto. No sé. A lo mejor es Vilma Ibarra, a lo mejor son los asesores de Alberto Fernández. Pero me quiero parar en esto y después quiero la opinión de Salvador. A ver, y algunos detalles que nos va a dar Guada. Claramente de lo que se quieren salvar, Diego, me parece, es de esto, ¿no? Es de ir en cana, es de tener causas penales por desacato, es de tener causas penales, como por ejemplo hoy decía Patricia Bullrich, hemos triunfado, hemos ganado porque no van a romper por lo menos el orden constitucional. Digamos, están retrocediendo de eso, pero no del espíritu de la trampa. No, ellos están retrocediendo en chancleta un poco, podemos decir, porque en realidad, Pablo... Sí, en Córdoba lo llamamos reculando en chancleta. Reculando en chancleta, me quería acordar porque eso viene de Córdoba. Están reculando en chancleta, sí. Vos fíjate algo, Pablo, hay 3 delitos que indirectamente en las distintas denuncias penales que le fueron haciendo que le caían casi con la mitad del Código Penal en la cabeza. Sí. ¿Por qué? Porque tenía desobediencia, podía caer a los funcionarios del banco, incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque vos tenés que cumplir una sentencia, un orden judicial. Y la tercera, que era la más pesada, era el atentado contra el orden democrático. La sedición. Porque
Exactamente, porque hay un artículo del código que no hay delito y no hay antecedente alguno. Entonces, seguramente alguno va a salir con alguna paparruchada y va a escribir en Twitter, alguna vez, no, porque hay un fallo. Entonces, no hay antecedente alguno de delitos contra el orden democrático. ¿Por qué? Porque son consecuencia del artículo 36 de la Constitución Nacional. Pero ¿qué es lo que ha pasado acá? El Poder Ejecutivo Nacional, el presidente, sacá a los gobernadores porque los gobernadores hicieron piripipí político, sí, pero el presidente había dicho, no voy a acatar un fallo de la Corte, y en el Código Penal, en ese 230, inciso segundo, te dice que cuando otro poder del Estado rehúya o no quiera cumplir la orden de otro poder o otro poder constituido del Estado, automáticamente está atentando contra el orden constitucional y el sistema democrático. Bien. El delito que estaba cometiendo era muy, pero muy grave. Gracias. Quédate allí que quiero seguir después, sí, pero antes, Salvador, desde el punto de vista económico, esto era, ¿no? Tírenle una dinamita, o sea, tírenle... Digo, sería más razonable, claro, y más justo, porque si no, al resto de las provincias debería también darle la coparticipación. Pero a todo esto, ayúdenme, Diego, vuelvo contigo. La ciudad, tengo entendido, hoy presentó, Rodríguez Larreta, dio orden a que continúe. Siguió adelante con la denuncia. La denuncia por incumplimiento del fallo de la Corte, Diego. Sí, se presentaron ante la Corte Suprema e hicieron un escrito solamente informando que el Estado Nacional no había cumplido. Porque en realidad, Pablo, cuando uno lee la carátula de la causa, en el final es sobre cobro de pesos, no sobre cobro de bonos. Claro. Es decir, el reclamo es cobro de pesos. Es un poco lo que decía Manuel. Bueno, igual, Manuel, te digo algo, perdoná que lo estoy citando a Manuel, pero terminar pagándole a la bonaerense con bono va a ser medio complicado porque acá en el conurbano no lo podemos cambiar. Pero sí. Vos imaginate que la acción judicial, el pedido es sobre cobro de pesos, por eso frente al incumplimiento ahora, Pablo, y por lo que dijo el presidente, presentaron esos dos escritos, la recusación y la revocatoria, será la Corte Suprema quien deberá en última instancia definir y tomar las decisiones que tenga que tomar. ¿Por qué? Porque la ciudad, yo pensé, y esto pensé en voz alta la semana pasada también acá con ustedes, que la ciudad podía presentar un escrito. Incumplieron, solicitó embargo, ejecución de sentencia. Ahora la ciudad le dejó la pelota al órgano jurisdiccional, es decir, la Corte Suprema, para que termine decidiendo cuál va a ser la posición o la forma en que va a llevar adelante el cumplimiento de la medida cautelar que estableció la semana pasada. Voy a hacer una síntesis de análisis político básico. Lograron salvarse de los delitos más graves, en apariencia los delitos más graves, por los que podía ser acusado desde Alberto Fernández para abajo, pero han empiojado la cancha, la han embarrado a la cancha. Ahora veremos en un laberinto de bonos sí, peso, paga Dios, claro, Bonex. Están ganando tiempo, ¿no? Están ganando tiempo. Mañana lo va a utilizar Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, una salida kirchnerista de manual, diría yo. Perdón, ¿y la feria? Por eso. Claro, en la feria, yo le diría a Rodríguez Larreta no contar con esos fondos por ahora, y la Corte también se tomará su tiempo para analizar esta oferta del Gobierno Nacional, salvo que las cosas sean diferentes, pero estamos contra el reloj, estamos contra la feria. Te mando un abrazo, Salvador. Gracias. Un abrazo, chau, nos vemos. Gracias, Diego. Gracias. Chau, Pablo, chau, chicos, hasta luego.